Hablaremos de vectores. Vectores. Son estructuras lineales de posiciones consecutivas. ¿Qué? Te lo explico de otra forma. ¿Por qué lineales? Porque las casillas, una detrás de la otra, están en línea recta. O sea que es como tener un cajón dividido en compartimientos. Sí, Los compartimientos son iguales. el cajón tiene varios compartimientos o divisiones. Entonces el cajón es una estructura. Ajá, No me has respondido. ¿Los compartimientos son iguales? iguales en cuanto a dos cosas. Sí, iguales. Primero, los datos almacenados deben ser todos del mismo tipo. O sea que los datos deben ser todos números o todos letras. Sí, por ejemplo, un vector cuyos datos sean todos números enteros. Y segundo, En cada casilla, compartimiento o posición se almacena un dato y solo uno. ¿y un programa cómo reconoce a los vectores? Porque en la declaración de variables a cada vector se le asigna un nombre. Comprendo. Si hay varios vectores, entonces cada uno tiene un nombre distinto. Claro, Y entonces, ¿cómo diferencia el programa cada dato almacenado en el vector? ¿Cómo es eso? en la escritura del programa se escribe el nombre del vector y seguido entre corchetes una variable que muestra la posición o número que indica la posición. ¿Cómo? Escribo el nombre del vector y luego un corchete y luego una posición y luego otro corchete. Ya. O sea que la posición puede ser una variable o un número. Sí, por ejemplo, edades sub i o edades con un número que indica que es de 10 posiciones. Muy bien, muchas gracias. Ahora te invito a que veas cómo se programa en Java utilizando arreglos. Vamos entonces a resolver un problema utilizando vectores. Dice, un programa de computador utiliza un vector para guardar la edad de 5 personas. Esto es, se guarda en cada posición la edad de una persona distinta. El programa debe cumplir con las siguientes funcionalidades. Leer una edad y almacenarla en el vector. Recorrer el vector e imprimir cada edad almacenada en cada casilla. Muy bien, vamos a proceder. Entonces, hemos creado una nueva clase en Java que hemos llamado edades. Vemos que aparece el método main, que es el primero que se ejecuta de esta clase. Entonces, deseamos que los usuarios que ejecuten el programa les aparezca un cuadro de diálogo indicándoles qué deben hacer. Vamos entonces a importar el paquete swing. Recuerden que en Java existen dos tipos de paquetes, los paquetes básicos que son con Java y los paquetes opcionales que son con Javax. Dentro del paquete swing tenemos las clases que permiten realizar la interfaz gráfica, entre ellos la clase ButtonPaint y algunas que vamos a utilizar para crear un mensaje de texto donde el usuario sepa qué debe hacer, y vamos a mostrar un área de texto donde van a salir los datos. Vamos ahora a crear las variables que vamos a necesitar. Entonces, hemos creado un vector llamado edades de tipo string y que va a tener un tamaño de 5 posiciones. De igual forma, hemos creado una variable de tipo string o cadena llamada edad para almacenar la edad que cada usuario vaya digitando. De igual forma, vamos a crear una variable que hemos llamado salida para darle forma al área de texto, donde vamos a mostrar los resultados del vector. Observen que he creado una cadena en la cual he colocado la palabra posición, la instrucción T, que se utiliza para dar una tabulación a una línea de texto, y edad. Estos van a ser los encabezados que aparecerán en el área de texto. Muy bien, continuemos entonces con el llenado del vector. Para esto vamos a recorrer el vector. Recuerden que los vectores arrancan desde la posición 0 hasta la longitud del vector menos 1. En este caso, como va de la posición 0 a la posición 4, va a tener 5 posiciones. Entonces hemos inicializado esta variable i en 0 y que va a ser menor a edades, que es el nombre de nuestro vector. Esto quiere decir que no va a tratar de pasarse a una posición más de la que le hemos delimitado.
Muy bien. Pedimos entonces al usuario que digite una edad para guardarla en la posición actual, que es el valor que tendrá i en ese momento. Por eso utilizamos la clase JotionPaint para mostrar una caja de entrada con la frase digite una edad para la posición y mostraremos el número de la posición. Luego, en el vector en la posición i guardaremos el valor que el usuario digitó. A medida que vamos llenando el vector, deseamos ir reflejando esto en una línea de texto en la caja donde mostraremos la salida. Entonces, nuevamente, utilizando la variable salida, vamos a colocar la instrucción /m para que nos deje una línea antes de empezar a mostrar los valores, para que no nos aparezca pegado al encabezado. Mostraremos entonces el valor de i, que es el contador. Haremos una tabulación para que nos aparezca la edad debajo del encabezado de edad y mostraremos el valor del vector edades en la posición i. Con esto ya hemos llenado el vector. Aquí termina el ciclo para, con el que hemos llenado el vector. Ahora vamos a recorrerlo para imprimir. Observen que al igual que lo hicimos con i, hemos creado una variable de tipo entero, llamado j, que también arrancará desde la primera posición, o la posición 0, y que llegará hasta la longitud del vector. Ahora vamos a preparar el área de salida de datos. Para ello, crearemos una variable llamada ventana, de tipo jtextArea, y en ella vamos a enviar el texto setText a la variable salida que previamente habíamos preparado. Finalmente mostraremos mediante un mensaje de diálogo el contenido de la variable ventana que la hemos acabado de preparar, ¿cierto? El nombre que aparecerá en la barra de título, el icono de información, y observaremos cómo nos va a quedar. Es importante cuando utilizamos ventanas que utilicemos la instrucción exit de la clase system para darle salida, es decir, por si hay alguna ventana que quedó en memoria, automáticamente se descargue. Muy bien, ya tenemos listo el programa. Ahora vamos a ejecutar. Digitamos la primera edad, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y observamos el área de salida. Observen la primera variable que habíamos preparado con el encabezado, luego cómo íbamos organizando en la ventana, línea por línea, la posición y el valor de cada elemento. De esta forma hemos cumplido con el objetivo utilizando arreglos.